pues a nombre de los organizadores de este seminario, que somos Rosalía Meníndez, Carlos Escalante, Ariadna Acevedo y yo, les damos la más cordial bienvenida a pues creo que estamos en el 9º año del Seminario Interinstitucional de Historia de la Educación y el Conocimiento, coordinado por 3 instituciones, que son el Colegio Mexiquense, el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB y la Universidad Pedagógica Nacional Plantel Ajusco. Y con esta sesión pues damos inicio a esta nueva temporada. Próximamente les estaremos mandando el calendario de todo el año. Y pues simplemente agradecerles su presencia, recordarles que esto es un seminario en donde tratamos de presentar trabajos que están en curso. Es un espacio de discusión, no es un espacio para lucirse, sino un espacio de discusión de trabajos que tenemos, pues bueno, para retroalimentarnos y discutiendo aspectos de cómo escribimos la historia de la educación, ¿no? Y temas de la investigación. Y pues ya, entonces le doy la palabra, aunque yo voy a estar en el banquillo de los acusados el día de hoy, le doy la palabra a Adriana García Serrano, que es la que va a moderar esta sesión. De nuevo, bienvenidos a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto que haya una asistencia tan nutrida a esta sesión inaugural. Como ya lo dijo la doctora, la ponencia de hoy se titula La intuición como concepto educativo, una historia transnacional, circa 1700, circa 1900. La organización de la sesión es que la ponente tendrá la palabra, 20 minutos aproximadamente para exponernos su trabajo, y posteriormente el comentarista hará uso de la palabra en otros 20 minutos también aproximadamente, para pasar a una ronda de respuestas o a una ronda de preguntas y comentarios. Bien, presento a la ponente, es la doctora Eugenia Roldán Vera. Ella es licenciada en Historia por la UNAM, cursó una maestría y el doctorado en el Reino Unido, y de 2002 a 2004 realizó una estancia postdoctoral en la Universidad Humboldt en Alemania. Actualmente es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Sus líneas de investigación son Historia de Conceptos y Lenguajes Educativos, Historia Transnacional de la Educación e Historia de los libros de libros escolares. Es autora de diversos artículos de revistas, capítulos de libros, ensayos biográficos y libros. Bien, tiene la palabra, doctora. Y además soy la directora de tesis doctoral de Adriana, así es que hoy es el día en que todos toman revancha de mi trabajo como directora de tesis y me hacen a mí las preguntas y los cuestionamientos, lo cual es muy bienvenido. Como no creo tomarme los 20 minutos porque se supone que todos ustedes ya leyeron el texto. Pero bueno, voy a decir algunas cosas que quiero decir sobre este trabajo. Bueno, como digo en la nota aclaratoria del principio del texto, yo me tomé en serio eso de que este seminario es para discutir trabajo en curso, ¿no? Este es un trabajo que lleva muchos años de darle vueltas, es algo que he ido elaborando en varios espacios, que he ido presentando de distintas maneras, en distintas fases, que ha tenido varias elaboraciones previas, pero que me ha costado mucho aterrizar y convertir en un artículo propiamente, ¿no? Entonces, de antemano, decidí presentarlo aquí justamente como para avanzar en ese proceso de aterrizaje de esto, que es ciertamente un tema complejo y además tiene un montón de aristas, pero que aún así, a pesar de lo abarcante del asunto, o sea, 2 siglos, o 3 siglos, no, 3 siglos, 3 siglos desde un concepto, creo que vale la pena intentar darle esta mirada transnacional. Bueno, ¿de qué se trata el trabajo? Es un
Es un intento de rastrear la historia del concepto de intuición en educación en perspectiva transnacional de los siglos XVII al XIX, ¿no? Mirar cómo fueron cambiando sus significaciones, sus énfasis, por qué y cómo se construyó como un concepto pedagógico central del siglo XIX y por qué eventualmente puede haber desaparecido ese significado predominante que tenía en el siglo XIX, que era el de percepción sensorial directa de un objeto. Como se llama en la introducción, durante 3 siglos, intuición tenía más o menos 2 significaciones principales que aún se encuentran en los diccionarios. Uno, el conocimiento inmediato de una cosa, no mediado por la razón. Y 2, la percepción sensorial directa de un objeto. Este último significado prácticamente ha desaparecido en el uso cotidiano que hacemos de la palabra del concepto de intuición. Y cuando hablamos de intuición en el ámbito educativo, nos referimos generalmente al primero de esos significados hoy día, ¿no? El concepto inmediato de algo no mediado por la razón. Y esto no era la manera como se usaba de los siglos XVII al XIX. Este trabajo, digamos que se inserta en una historia de las ideas pedagógicas, sobre todo en una historiografía de la difusión de la pedagogía de Pestalozzi, pero en realidad parte de una insatisfacción con esa historiografía tradicional de la difusión de las ideas pedagógicas. Considero incorrecto pensar que la pedagogía de Pestalozzi fue una pedagogía o un método que se fue difundiendo por el mundo y que en su apropiación se fueron introduciendo variaciones. En realidad pienso que las ideas pedagógicas en buena medida se van construyendo, al menos en este caso, ¿no? Se van construyendo en el proceso de su difusión y de su traducción. Y para discutir con esa historiografía difusionista empleo una perspectiva muy propia. Por un lado, me valgo de la historia de los conceptos, ¿no? Que presta atención a los usos de los conceptos, usos cambiantes, ambivalentes, en los que se superponen capas de significación que se agregan en las traducciones. Y por el otro, hago un intento por hacer del espacio una categoría activa en la historia de la educación y las ideas pedagógicas. De ahí que use la noción de espacios educativos, una categoría muy grande, delimitados geográfica, lingüística y culturalmente, ¿no? Como contextos de recepción activos que participan de la construcción de lo pedagógico. Esta noción de espacios me obliga también a prestar mucha atención a la materialidad que media la difusión y operacionalización de las ideas pedagógicas entre distintos terrenos, ¿no? Las distintas ediciones de los manuales, las traducciones, los individuos que llevan las ideas, los que postulan las reformas, en fin. Entonces, bueno, en la construcción de este texto, pues ha tenido como varias etapas y sí quiero mencionarlas aquí. Primero partió de una inquietud. A mí me llamaban mucho la atención cuando estudiaba los congresos pedagógicos que hubo en México a finales del siglo XIX. Me llamaban mucho la atención las discusiones conceptuales que había en esos congresos sobre lo que se llamaba la enseñanza intuitiva, ¿no? Era lo mismo la enseñanza intuitiva que la enseñanza objetiva, se discutía, era lo mismo la enseñanza intuitiva que las lecciones de cosas, era la enseñanza intuitiva una asignatura, un método, un principio rector de la enseñanza. Detrás de esos debates ya estaba Repsamen defendiendo la enseñanza intuitiva y estaban otros defendiendo que no, que eran las lecciones de cosas o que se tenía que decir enseñanza objetiva. Detrás de estos debates había diferencias conceptuales importantes que tenían que ver con los distintos espacios de procedencia de los manuales o de los educadores que se invocaban, ¿no? Pero todos hacían referencia a una forma de enseñanza que tenía que partir del contacto directo con las cosas, con los objetos, y no partir que era lo que llamaba la manera tradicional, de la memorización de definiciones o de conceptos abstractos para los chicos. Entonces, partió de esa inquietud. Cuando empecé a ver estos contextos, estos debates conceptuales, dije, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay detrás? ¿No? Entonces empecé a indagar pues, sobre a qué le decían enseñanza intuitiva.
Luego, tiempo después, me invitaron a dar una charla en la escuela de verano de historia conceptual, Concepta, que trataba sobre conceptos y traducción o conceptos viajeros o sí, qué pasa con los conceptos concentrados. Entonces dije, pues voy a poner el ojo en el concepto de intuición. Entonces ahí fue donde empecé, pues no voy a empezar, ya lo venía haciendo, pero ahí lo hice con un poco más de sistematicidad. ¿Qué fue pasando con el concepto de intuición de Comenia, Pestalozzi y luego las distintas derivaciones que tuvo? Y luego me invitaron a dar una conferencia en la ISCHE, en pues como el Congreso Internacional Anual de la Historia de la Educación, de Historia de la Educación, y era sobre espacio, ¿no? Todo ese congreso era sobre espacio. Entonces allí traté como de problematizar la noción, la cuestión del espacio geográfico, cultural, como factor primordial en la difusión de ideas pedagógicas. Entonces, de esas tres cosas que estaban como medio distintas entre sí, fue saliendo este trabajo. Y por eso tiene como... O sea, yo todavía siento que no se armonizan bien las distintas cosas que yo quiero decir, ¿no? Y que en el fondo lo que está es esta crítica a la historiografía difusionista de la pedagogía, ¿no? Y un intento como por anclarla en el espacio, de alguna manera, en la materialidad de las ideas, ¿no? El espacio en la materialidad y con apoyo en la historia de conceptos que me ayuda como a no fijar los sentidos de las cosas, sino como a mirar la fluidez semántica que van teniendo las ideas pedagógicas o la pedagogía misma, y no decir, no, pues la pedagogía de Pestalozzi es una que se difundió así, pues no, se va construyendo en el camino y se usa de muy distintas maneras. Una cosa, y hay capas de significación de un concepto que se van arrastrando, unas se pierden, otras ganan, al traducirse hay modificaciones, en fin. Bueno, entonces, ¿cómo está estructurado el trabajo? Primero, la primera parte, estudio como describo la emergencia del concepto de intuición en relación con una teoría de aprendizaje por los sentidos, de Comenia a Pestalozzi, ¿no? Y entonces muestro qué quería decir Comenia por intuición, o lo contingente de Pestalozzi al elegir el término alemán, ya de por sí complicado, Anschauung, como base para describir su método, las diferencias de sentido entre la intuición de Comenia y el Anschauung de Pestalozzi, la de Comenia mucho más realista, en Pestalozzi hay un componente como mucho más subjetivo del papel del sujeto en la interpretación de lo que hace el objeto. Y señalo que Pestalozzi no diseñó un método para la enseñanza, sino que realmente lo que escribió Pestalozzi una cantidad de ideas medio vagas, dirigidas a las mamás sobre cómo debían educar a sus hijos, que luego fueron invocadas. Bueno, esta es la teoría de Daniel Troller, que me falta desarrollarla un poco. Ahí dice, no, Daniel Troller dice, Pestalozzi no diseñó ningún método, pero se convirtió en un referente muy importante para la construcción de los sistemas educativos nacionales, con base en una llamada pedagogía moderna. Bueno, en la segunda parte del trabajo es como, miro cómo fue apropiado este concepto de intuición en relación con la pedagogía de Pestalozzi, o sea, con Pestalozzi o con el referente pestalozziano, en 4 espacios educativos, 4 distintas geopedagogías, diría este señor Kahn. El espacio de lengua alemana, el anglosajón, Francia en realidad, porque no miré otros lugares francófonos, y el espacio hispanohablante, ¿no? Y muestro cómo la apropiación del concepto de intuición o el no uso del concepto de intuición respondía no solo a una cuestión de traducción lingüística, sino a las distintas maneras en que las ideas de Pestalozzi fueron traducidas o operacionalizadas en métodos específicos para la enseñanza. Bueno, entonces pretendo mostrar cómo el significado de intuición fue variando en relación con la construcción de la pedagogía de Pestalozzi, cómo este significado fue mediado en distintos momentos por
el sensualismo en España, el idealismo en Alemania, la restauración monárquica en Francia, las reformas en pro de la educación para los pobres en Gran Bretaña, el resurgimiento del protestantismo, el revival del protestantismo en Estados Unidos, y la construcción de los sistemas educativos de masas. En función de ello, y no solo de tradiciones filosóficas particulares, se fue enfatizando el aspecto más subjetivo o el más sensorial del concepto de intuición, o se eligieron otros conceptos en vez de intuición para referirse al aprendizaje de las cosas. Y muestro, bueno, también cómo los viajes de pedagogos, la rivalidad entre naciones, el desarrollo de una industria editorial transnacional y lo contingente de los procesos de traducción indican que la transformación o construcción de ideas pedagógicas ocurre en el cruce de fronteras y que la creación de espacios educativos nacionales es parte de los procesos de cambio pedagógico. Bueno, os sugiero todas esas cosas, no sé si queda muy bien, no, hay muchas cosas que quedan sin desarrollar bien, ¿no? Y bueno, finalmente, también en la difusión de esto que luego se fue conformando como la pedagogía de Pestalozzi, se fue creando un espacio transnacional de comunicación de lo educativo. Todos sabían más o menos que estaban hablando de Pestalozzi, aunque pues, o sea, había procesos de comunicación muy importantes, pero la comprensión y la operacionalización de esto pues tuvo muchas apropiaciones regionales diversas. Bueno, más o menos por ahí, de eso se trata este texto, que entiendo que no es un texto fácil, que además el inglés no ha sido corregido, entonces bueno, tiene un montón ahí de ratas, y sé que es denso porque además pues se manejan varias lenguas y un montón de gente que ustedes no tienen por qué conocer. Entonces bueno, por ahí va el asunto, y le agradezco mucho a José Bustamante que haya aceptado comentar este trabajo. Gracias, doctora. Bien, vamos a pasar a los comentarios del doctor José Bustamante Bismara. Él es doctor en Historia por el Colegio de México y magíster por la Universidad Torcuato Di Tella. Actualmente se desempeña como investigador adjunto del CONICET y docente del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Mar de la Plata. Sus líneas de investigación son Historia de la Educación Argentina e Hispanoamericana, y es autor de distintos capítulos de libros, artículos de revistas y libros. Adelante, doctor. Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por invitarme a sumarme a este diálogo, un espacio que he transitado oyendo, escuchando las reuniones y ahora compartiendo algunas impresiones de la lectura y relectura del texto que nos comparte Eugenia Roldán. Y querría empezar diciendo que la verdad es que es un gusto que me hayan invitado a compartir esta lectura, porque a partir de las contribuciones que conozco de antes de Eugenia Roldán Vera, tarde o temprano llego a leer sus textos, entonces hacerlo de antemano con un borrador me ayuda y me aligera la agenda de pendientes, pero también es un enorme desafío. Desafío porque lo que intento hacer cuando me acerco al oficio o al trabajo de escribir historia, tiene un costado más cercano a lo que conocemos como historia social o quizás cultural de la educación, y el análisis que propone el artículo tensiona esa forma de construir la historia. Y esa tensión va a atravesar buena parte de las observaciones o las impresiones que les voy a compartir. Bueno, además de la introducción y las conclusiones, Eugenia recién nos refería la estructura del artículo. Ella lo hizo muy bien.
quizás se puede agregar que las cuatro partes en las que está construido, tiene una primera más conceptual o metodológica, ligada a la historia de las ideas y al giro espacial. La segunda, articulando a Comenius, Pestalozzi y algunos otros pedagogos. La tercera, que es la que a mí más me parece que da para conversar, desarrolla una especie de cartografía sobre los modos en que es apropiado y circula el concepto de intuición en distintas regiones lingüísticas y culturales. Y hay una cuarta parte, que ahora Eugenia quizás apurada se pasó de largo, que reflexiona sobre el concepto en el siglo XX y el XXI. No voy a entrar en detalles de la redacción o la presentación, me parece genial este tipo de encuentros en los que ponemos en valor trabajos que están en curso, me parece que así tienen que ser leídos y que se potencia. Se potencia el intercambio a partir de la difusión o la discusión de estos temas, ¿no? Entonces no voy a entrar en esos detalles, pero tampoco sé si voy a poder entrar a resolver algunas de las dudas que la propia Eugenia nos comparte en su texto. Hay algunas preguntas o interrogantes que no estoy seguro cuánto voy a poder ayudar. Bueno, el primer interrogante, el primer punto que me latió desde que empecé a leer el manuscrito y hasta hace unos minutos es si esto es un artículo o un proyecto de libro. Tengo la impresión que a veces es un artículo muy ambicioso en el que se trabaja con un solapamiento de experiencias que llevan desde el caso sajón, germano, francés, hispano, portugués, que llevan al artículo a un umbral de desafíos que necesita mucho desarrollo para darle la densidad que el caso amerita, ¿no? Y hay pasajes en los que esa densidad está bien desarrollada, pero otros que tienen algo más, una carga algo más ligera. Y tal vez este interrogante acerca de si es un artículo, proyecto de libro, se vincula con uno de los interrogantes que se hace la propia Eugenia en el texto, que es de dónde se publicaría, y tal vez en una revista de historia de los conceptos funcionaría muy bien. Ahora bien, en una revista en la que se pondere más la base empírica, no sé si una historia de la educación es el caso, creo que sí. Allí yo vería algo más difícil, ¿no? El asunto. Y esto de la base empírica tiene que ver con el sesgo de mi lectura, ¿no? De aquello que refería hace 2 minutos sobre la historia social o cultural. Hay muchas afirmaciones sugerentes, pero hay otras que requerirían referencias o ponderaciones que algo marginalmente están ponderadas. Esto que decía hace un momento en la presentación sobre la materialidad de los textos, por ejemplo. Yo en el artículo la veo difusamente presentada. En algunos casos sí, pero en otros, dado el conjunto de referencias o de escalas y de regiones tratadas, es muy difícil, ¿no? Junto a esto hay algunas, no contracaras, pero sí otras cuestiones que me parecen muy interesantes del artículo. Romper la periodización ceñida o acotada a algunos otros marcos predecibles me parece muy sugerente. Lo mismo el modo en que tensiona todo el argumento, un desarrollo teleológico o el difusionismo, también me parece que está muy bien resuelto, incluso a pesar de que todo el artículo está tratando de
no caer en esa trampa, ¿no? Porque es justamente lo que se intenta poner en cuestión. Entre los puntos altos del trabajo, para mí ese fragmento en el que se tratan las apropiaciones, circulaciones, usos de la noción de intuición en distintos escenarios lingüísticos y culturales. Podemos mencionar el modo en que el concepto es modificado para un uso operativo en el caso germano, el énfasis en las lecciones de objetos que se hace en el mundo sajón, o los cambios derivados acerca de quién lleva adelante el proceso, si el estudiante o el maestro, en el caso creo que norteamericano, la rivalidad más o menos predecible pero interesante de ser encontrada entre franceses y alemanes. Bueno, la tempranísima aparición, ¿no?, de traducciones o recepciones en el caso mexicano, y el giro sucedido en la segunda mitad del 19. Y finalmente ese fragmento que alude a los cambios y la desaparición del concepto hacia el siglo XX, y cómo de algún modo se diluye la presencia de este concepto. También marginalmente hay mucho pedagogo en el 19 que toma Pestalozzi sin decir que toma Pestalozzi y lo reinventa como propio, ¿no? Hay muchas lecciones sobre objetos y método intuitivo pretendidamente recreado por algunos pedagogos del 19. Bueno, para tratar de darle un sentido a esta lectura, me preguntaba en qué marco podría insertarse este tipo de análisis, y seguramente está en la agenda de Eugenia o no, quizás armar algo aún más ambicioso sobre historia conceptual, anudando este trabajo con lo que ha hecho sobre maestros, preceptores o docentes, y sumando quizás referencias al espacio físico y pensando los cambios que hay entre la noción de aula, claustro o Zoom, y a estas variables conceptuales se podrían sumar otras ligadas a las distinciones que se pueden plantear entre escuela, instrucción pública, colegio, etc. Son algunas impresiones generales de un trabajo que en conjunto me dejaron esa sensación de que había una tensión entre la ambición de lo que proponía y la base empírica o los datos que mostrabas acerca de cuánto de eso funcionaba. Y creo que no está del todo resuelto eso, pero que la idea es súper potente. Ahora bien, si llenáramos de contenido todos esos casilleros que faltan acerca de cómo circuló en el contexto norteamericano, por ejemplo, que referimos o se refiere que está por desarrollarse, o cómo al caso mexicano se lo podría articular con algunos otros, seguramente sería un artículo muy potente para la perspectiva. Esa es la impresión que me generó de la lectura, y como predeciblemente suponía cuando empecé con el desafío de leerlo y empezar a apuntar algunas cosas, me quedo con una sensación aprendiendo mucho del artículo de Eugenia. Eso es todo. Muchas gracias, Adriana, Eugenia. Gracias a usted, doctor. No sé, doctora, si quiera responder. Bueno, decir sí algunas cosas. No sé si te ayudé mucho con las preguntas que tenías, porque... Claro que sí, no, claro que sí. Y el asunto es que creo que, a ver,
creo que lo que más me movió fue tu comentario. Muchísimas gracias. Creo que lo que más me movió fue porque es lo que estaba pensando todo el tiempo cuando estaba revisando este trabajo para el seminario, fue tu comentario. No sé si esto es un artículo o un proyecto de libro, porque eso es justo lo que yo estaba pensando, chin, y sí, creo que como que es mucho para un artículo, si lleno de verdad estos casilleros que me faltan, pues va a ser un artículo gigante, ¿no? Tal vez sea mejor, en serio, pensarlo como un proyecto de libro. La otra cosa que me fui dando cuenta es que me falta como, o sea, detrás de un montón de afirmaciones que hay ahí, claro que hay una base empírica, pero me falta poner como los ejemplos concretos de la operación. Estos son los ejercicios intuitivos, estos son, así funcionan las lecciones de cosas, tal. Eso es quizá en parte porque traigo muy pegada la metodología de la historia de conceptos, pero yo no quisiera mandar este artículo a una revista de historia de conceptos, si es que se queda como artículo, porque me parece que tengo cosas que decir para la historia de la educación en general, ¿no? Y que si uno lo manda a la historia de conceptos se queda un poco perdida, porque la historia de conceptos predomina la historia de conceptos políticos, ¿no? Entonces queda perdida en un journal. Bueno, ahora los artículos tienen su vida propia, pero creo que tengo cosas que decir, pues, para la historia de la educación. Entonces, no sé, es posible efectivamente que esto se convierta en un proyecto de libro. Es posible que intente llenar los huecos que me faltan y ver si me da para un artículo. ¿Qué más? Pues muchas gracias. O sea, todo este tema de las apropiaciones y las modificaciones del concepto y tal. O sea, yo he aprendido muchísimo de este trabajo porque es una reflexión de muchos años. Ese es el tema. Es un artículo que sale de trabajo, de muchos trabajitos diferentes. Y de hecho ahora estamos en un proyecto con Rosalía Meníndez, donde estamos estudiando libros de lecciones de cosas, ¿no? Y la difusión de libros de lecciones de cosas. Entonces tenemos un recabamiento de libros de lecciones de cosas en México, pero igual es un proyecto transnacional y tal. Y entonces ahí, pues de cada uno de los temas se desprenden muchos otros temas. Y sin embargo sigo creyendo que es interesante hacer esta cartografía de los distintos espacios educativos o escenarios, pues, donde esto se apropió de muy distintas maneras. Entonces, a lo mejor lo que va a suceder es que esto va a tener una versión corta para un artículo y una versión larga eventualmente para un libro. Pero sí es un proyecto que me interesa mucho hacer. Ahora, la parte del siglo XX, pues, o sea, sí considero que es muy interesante averiguar por qué, y más que por qué, porque esas preguntas no las podemos contestar tan fácil los historiadores, sino cómo es que este significado del concepto de intuición como aprendizaje por los sentidos o contacto, es decir, impresión en los sentidos, desaparece prácticamente o decae de una manera tal a lo largo del siglo XX, a pesar de que entra pues el constructivismo, se usan otro tipo de conceptos. Y la intuición queda relegado a esto de este conocimiento como inmediato, ¿no? No mediado por la razón, lo que la escuela no puede enseñar, lo que traen los niños solos, ¿no? El aprendizaje intuitivo de las matemáticas. Siendo que en el siglo XIX era todo un método, ¿no? Enseñar, la enseñanza intuitiva, enseñar por la intuición, ¿no? Con pasos muy específicos. Entonces, bueno, no sé si me da para hacer lo que investigué para el 19, investigarlo en el 20, porque ya me parece que es demasiado. Sin embargo, sí tengo que tener algunas hipótesis sobre por qué desaparece ese significado y por qué además reaparece a finales del siglo XX, se hace mucho más presente la noción de intuición como ese aprendizaje como espontáneo y no racional. Hacia finales del siglo XX tiene un boom, no sé muy bien cómo va en el siglo XXI porque las gráficas del Google en Grand Viewer no me dan mucha información para el siglo XXI.
Pero bueno, como contraste es algo muy interesante. Bueno, yo lo dejaría hasta aquí para que abramos el foro a las preguntas de nuestros compañeros. Una cuestión Sí. marginal. Esta última parte, en todo caso, las podrías sumar a las conclusiones. Es decir, Como un epílogo, sí, sumarle a las conclusiones. Sí, porque sí. si aparece como una parte, queda como muy dimensionada y efectivamente es muy largo el artículo. Sí. Ya tiene 30 páginas y no sé cuántos caracteres. Sí. Pero perfectamente lo puedes plantear como un artículo de reflexión y que la base empírica está en otro lado y que en otro proyecto saldrá. Me parece que ahí sí funcionaría, pero no es como, no lo vi yo en la lectura desde el vamos, desde un inicio, con esa idea. Y ahí quizás podría funcionar de los dos modos. Perdón, me metí a hablar nuevamente. No, está bien. Gracias. Bien, la doctora Ariadna Acevedo tiene la palabra. Sí, gracias, Adriana. No, pues muchas gracias a Eugenia por pasarnos este trabajo, a José por comentar. José ya es uno de nuestros participantes estrella asiduos del CONASUR, y me da mucho gusto que así sea. Pues disfruté mucho leyendo este trabajo. Pues yo casi que me uniría a la porra de que se convierta en un proyecto del libro. Pero si de aquí tuviera que salir un borrador como de un primer artículo, de todas formas, yo lo que veo que está ya mucho más sólido es una intersección entre historia conceptual e historia del libro del siglo XIX sobre el concepto de intuición, sumamente interesante, y me parece que sí podría salir un artículo de eso, ¿no? Y eventualmente el libro podría ser un libro que además sí discute con más precisión y claridad y especificidad cuestiones de espacio, de nuevas materialidades, etcétera, ¿no? Que en la actual versión, pues como que hay muchas promesas al principio y no sentí que se cumplieran tanto, ¿no? Aprendí muchísimo. Una de las primeras cosas que yo descubrí en las fuentes primarias de historia de la educación eran las famosas lecciones de cosas, que siempre me pareció una cosa muy chistosa, y luego ya fui averiguando qué es lo que era. Entonces, leer esto ahora, este trabajo de Eugenia, pues me permitió, aunque yo había leído algunas cosas sobre lecciones de cosas después de habérmelas encontrado en el archivo, pues me permitió ubicar muchísimo mejor esas huellas que yo nunca perseguí, por otra parte, ¿no? Entonces me parece que a mí me parece que hay un enorme potencial en la historia conceptual para que dialogue con historia social y cultural, como la que mencionaba José, sin necesidad de hacerla estrictamente, pues, o sea, para mí no sería indispensable que hubiera tal cosa, pues ni en el artículo ni en el libro siquiera, ¿no? Ahora bien, tengo como varias preguntas, que por supuesto, aprovechando que Eugenia está aquí, pues el chiste es preguntarle a ver qué más nos puede contar de todas esas cosas que ha ido viendo, ¿no? Una de mis primeras inquietudes es, pues, ¿qué está pasando realmente con el concepto de intuición, ¿no? Y qué hipótesis más explícitas son las que podrías desarrollar, porque la verdad es que terminando de leer quedé un poco confusa, ¿no? Como que pasaban demasiadas cosas. Y sin embargo, regresando a mis notas y a los subrayados que hice, pues una de mis preguntas sería si estás encontrando que hay un momento en el que la intuición sensorial es algo que predomina en el concepto de intuición a costa de la intuición mental y la intuición moral, que es algo que dices explícitamente para el caso de la sección de los estados alemanes, pero como que casi ya no reaparece en otros lados, y como que me gustaría saber si crees que eso se puede decir para otros lados, aunque a lo mejor el proceso no haya sido tan explícito como en el caso alemán, ¿no? Entonces esa sería como la
la primera pregunta. Y vinculada a esa pregunta tengo otra, que a lo mejor es excesivamente grande, pero pues es como que lo que más curiosidad me dio a mí leyendo todo el texto, es si sí es cierto que hay un proceso por el cual intuición sensorial predomina sobre la mental y moral. Me preguntaba yo si esto puede estar vinculado a un desarrollo de ciertas ideas de ciencia y particularmente del positivismo en la segunda mitad del siglo XIX, y si es importante, o sea, si se puede hablar de que hay una tendencia en la segunda mitad del siglo XIX en un sentido positivista que introduzca en algún momento, ¿cómo decirlo?, escepticismo o desconfianza hacia los sentidos. ¿Existe esto? ¿Te topaste con esto? Y si sí, pues ¿qué significaría esto para cómo entienden los pedagogos la enseñanza intuitiva, ¿no? Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando das esta explicación del concepto original en alemán, ese de Anschauung, es que en su acepción más mundana tiene que ver con vicio y evidencia. Y pues sí, justo bueno, esto es como mucho más temprano, finales del 18, pero me preguntaba, eso también me hacía preguntarme, bueno, ¿qué pasa con el entendimiento de los sentidos en general, ya no solo en pedagogía en la segunda mitad del 19, ¿no? Y yo pensaba, por ejemplo, en términos, en la historia de la fotografía y del cine, hay como un solapamiento muy explícito de un interés muy fuerte en los sentidos, al mismo tiempo que una experimentación científica, ¿no? O que ellos consideran científica, ¿no? Entonces, pues, no tengo ninguna respuesta y creo que no tengo ni siquiera hipótesis, pero mis preguntas van en la línea de, ¿qué puede estar pasando en la segunda mitad del 19 con cómo se entienden los sentidos y sobre todo el conocimiento derivado de sentidos? Y si crees que puede llegar un momento en que haya un discurso racionalista que cuestione esa enseñanza intuitiva y bueno, y quizá esa sería la hipótesis que, o una de los factores una de las hipótesis que permite explicarnos por qué desaparece de forma un tanto repentina quizás el concepto de enseñanza intuitiva a principios del 20, ¿no? Si tiene que ver con algún tipo de tendencia racionalista antiintuitivista, ¿no? Y de desconfianza en los sentidos, pues, por decirlo rápido. Y por último, tercero y último, me queda la inquietud de que ¿qué se puede hacer en historia transnacional para que a la hora de estar hablando de distintas apropiaciones en distintas áreas o regiones, no caigamos en una reproducción de variedades nacionales del intuitivismo, ¿no? Que reproduzca como las fronteras nacionales, ¿no? Y en ese sentido, por ejemplo, pues en algún momento haces referencia a la competencia entre Alemania y Francia, y me parece que ese tipo de detalles a mí me gusta ver porque siento que nos permiten pensar en términos de cómo parte de lo que en ese momento, pues por ejemplo, los pedagogos franceses están construyendo como pedagogía nacional para su sistema educativo nacional en emergencia, en una época de auge también de nacionalismo, digamos, segunda mitad, incluso último tercio del 19, hay explícitamente una necesidad de diferenciarse y de construir eso, ¿no? Pero también como que en contrapunto me hubiera gustado ver cómo a lo mejor es posible también distinguir una diversidad intranacional, ¿no? De debates y de tensiones y de disputas por el concepto que nos permita ver cómo realmente el aspecto transnacional también tuvo mucho que ver, ¿no? O sea, ¿cómo le haríamos, tanto conceptual como empíricamente, para que las secciones de alemanes, angloparlantes, hispanoparlantes no se convirtieran a su vez en categorías reificadas de
de las distintas variedades de intuición, ¿no? Y ahí lo dejo. Muchas gracias. Bien, ¿hay alguna otra pregunta o comentario? Déjame contestar estas porque son como pesadas, fuertes, densas, ¿sí? Quisiera empezar por la última. ¿Cómo no acabar reificando las variaciones nacionales? Pues, o sea, eso yo lo tengo, se juegan cosas a muy distintas escalas. O sea, por un lado, todo esto está ocurriendo en los momentos de construcción de sistemas de masas, sistemas educativos de masas. Entonces, sí hay discusiones que son muy nacionales, porque en todas partes se está procurando crear un currículum homogéneo, métodos homogéneos, ¿no? Y entonces hay una, y justo en esta construcción de los sistemas nacionales hay todo el tiempo un contraste con el sistema nacional del vecino, al menos en el caso de Europa. Y sin embargo, o sea, sí hay una dimensión nacional en la que sí hay como apropiaciones nacionales. Pero lo que yo he visto para el caso de América Latina, y así como que lo menciono un poco pasadita en México, pero se puede ver en todos los países latinoamericanos, es que sí hay pues debates conceptuales, igual son a nivel, o sea, igual lo que yo he visto es a nivel de los congresos de educación, porque también es el momento de los congresos de educación, o sea, es un fenómeno global en las décadas de 1870, 80 y 90. En un montón de países de América Latina y de Europa están celebrándose congresos nacionales de instrucción pública en los que justamente están tratando de homogeneizar métodos y currículum como lo que sabemos del mexicano, pues eso estaba ocurriendo en muchas partes. Y entonces, en esos congresos sí se discuten como el sentido de las cosas, ¿no? Y qué tenemos que entender por enseñanza intuitiva y qué es lo correcto, si la forma como estamos enseñando las lecciones de cosas es lo correcto, si tenemos que enseñar la enseñanza intuitiva, los ejercicios intuitivos de los alemanes, ¿no? O si los franceses, no sé qué. Pero justo tienen que ver con o sea, a ver, ¿cómo decir? Sí ocurren en escenarios nacionales. O sea, estos debates sí ocurren en escenarios nacionales y con el telón de fondo de la construcción de sistemas educativos de masas, ¿no? Entonces, al menos en este periodo de la segunda mitad del 19, eso es la que está pasando. Eso no quiere decir que estén circulando ideas que vienen de muchas partes y traducciones que están hechas con apropiaciones y con variaciones diferentes. Y justamente eso crea unas ambivalencias y unas pluralidades de sentido que se están tratando de dirimir pues en estos espacios y en los planes de estudio y en la gestación de currícula. Pero bueno, no he visto, por ejemplo, cosas así como que el currículum de la normal de un lado y de la normal del otro se estén peleando porque se debe entender esto o esto. O sea, lo he visto más como en esos espacios, en los congresos y en la prensa pedagógica. Entonces, bueno, no son exactamente reificaciones, variaciones nacionales, porque por eso yo construyo como espacios más grandes, pero sí hay un contexto de discusión que es muy nacional en ese periodo. Bueno, eso por un lado. Con respecto a las otras dos preguntas, hay que abandonar un poquito una perspectiva teleológica de qué pasa desde principios a finales del 19. A principios del 19, la apropiación de las ideas de Pestalozzi en el mundo hispanohablante ocurre en el marco de las ideas sensualistas, y las ideas sensualistas eran todos los sentidos, todo es sensorial, ¿no? No hay conocimiento que no provenga de la experiencia sensorial. Locke, Condillac, de Stutt-Tracy. Y era un materialismo extremo que desaparece, o sea, y que, bueno, no sé, en el marco de las independencias hispanoamericanas y también la independencia española, esta como
la idea de la posibilidad de crear nuevos órdenes y crear un hombre nuevo, estas ideas sensualistas son atractivas porque es como el ser humano, el niño como una tábula rasa en la que se puede meter todo desde cero y se pueden crear como nuevos ciudadanos, ¿no? Pero luego eso en el ámbito alemán, bueno, y también el ámbito alemán es diferente, o sea, el ámbito más protestante, el ámbito más católico, los calvinistas y los swinglistas de Suiza, pues están en una reacción anti-ilustrada, que mucho más espiritual y mucho más el trabajo del alma, ¿no? Y la razón y no tanto son los sentidos. El mismo Pestalozzi es bastante subjetivo, ¿no? Y la intuición de la idea de Dios, bueno, hasta la segunda mitad del 19 lo que se juega un poco en algunos contextos es cómo se les enseña a los niños religión, ¿no? La idea de Dios, cómo se les va a enseñar eso solo a través de los sentidos. Pues donde no se enseña religión en las escuelas está como un poco más fácil. Pero digamos que en la segunda mitad del 19, la intuición sensorial sí predomina a costa de la intuición mental, pero sí hay en el caso de Francia, por ejemplo, está muy claro, es que si todo es sensorial, ¿dónde queda lo moral, no? ¿Dónde queda? ¿Cómo se aprende lo moral? ¿Cómo se aprende la idea del bien y el mal? Esos debates yo no los he visto en México, pero sí, por ejemplo, pero sí los he visto para Francia, ¿no? Entonces, escepticismo, desconfianza hacia los sentidos, creo que sí, al menos en el caso de Francia. Que está como mucho más fuerte eso de cómo vamos a enseñar la religión después. En el caso mexicano, no he visto ese escepticismo o esa desconfianza respecto de los sentidos, ¿no? Pero bueno, más allá no te puedo decir. Sí creo que el énfasis en si es más lo sensorial o lo moral o tal, no es como de lo moral a lo sensorial o lo sensorial a lo moral, tiene idas y bajadas y según los distintos como contextos y revivals de movimientos religiosos también tienen que ver, ¿no? Entonces ahí te lo dejo. Muchas gracias. Iba él, sí creo. Sí, doctora Elsie. Tiene apagado su micrófono. No te escuchamos. No. Fascinante discusión esto y me gusta mucho la idea de espacios, aunque se podría definir a muchas escalas, ¿no? Instituciones, incluso espacios, no sé, generacionales, muchas cosas, ¿no? Pero mi pregunta más bien va sobre algo que yo había como trazado a Pestalozzi, pero que tenía que ver con nature, naturaleza, ¿no? Y que tiene su traducción entre los ingleses en los object lessons, las lecciones de cosas, que también impactan en muchos otros lugares. Yo buscándolo por la vía de los huertos escolares, los jardines escolares, ¿no? Pero mi pregunta era si esto de la intuición está presente o se relaciona de alguna manera con un viraje, por lo menos en el contexto norteamericano, hacia los estudios de naturaleza, ¿no? Y dentro de eso su vínculo con el énfasis en la enseñanza de las ciencias, es decir, como un enfoque en las ciencias también que deriva de estos estudios de naturaleza y finalmente se tiende a legitimar con Pestalozzi, ¿no? Y esto a su vez rechazado pero reinterpretado por Dewey como experiencia, ¿no? O sea, como que es otra rama de esto, pero quería saber si te habías topado con algo de esto. Gracias.
Más o menos. Hay un libro nuevo que apenas empecé a ver que se llama justo Object Lessons, que es como la historia de la disciplina de Object Lessons en Estados Unidos. Y, o sea, lo que sí sé es que las Object Lessons se inventan en Inglaterra, es una apropiación de, o sea, es una operacionalización de alguien que fue mayo, ¿no? A la escuela, a una de las escuelas de Pestalozzi, y regresa y diseña ese método, y luego su hermana escribe el libro y tal. Y en Inglaterra al menos sí todo esto encaja con una discusión sobre la importancia de enseñar ciencia, ¿no? De la enseñanza de las ciencias, que es algo que en otros países pues está completamente ausente. Entonces, y sobre si era la ciencia de Science of Common Things y qué tipo de ciencia, y ciencia para todos, la versión más liberal, ¿no? Y si tiene que ser para todos, es bueno el conocimiento de la naturaleza porque sirve para pensar de otra manera. Y, ay, se me cruzó con otra cosa. Bueno, y entonces creo que en Estados Unidos también en algún momento se vuelve muy fuerte para la enseñanza de las ciencias en esa versión anglosajona. O sea, hay una vertiente que considera que las Object Lessons, bueno, son para los niños de preescolar, los niños chiquitos, pero también hay otras corrientes que sí lo ponen como las bases para la enseñanza sobre las enseñanzas de la naturaleza. Y, por ejemplo, en contextos coloniales, y esto lo estábamos viendo en el seminario de tesistas, en la India, pues esto de las Object Lessons y de la enseñanza racional y la enseñanza de las ciencias y tal, en el siglo XIX se plantea como una manera de, pues sí, de crear el sujeto moderno que va a conducirse con racionalidad a lo largo de su vida y va a dejar atrás todo el pensamiento supersticioso y estos se van a convertir, ¿no? Y entonces, y bueno, y luego todos los debates de lo que sucede cuando eso no funciona, pero la esperanza que se ponía en la enseñanza occidental racional de las cosas de la naturaleza era así justamente de una transformación como radical de la sociedad, ¿no? Entonces, eso es como una vertiente muy anglosajona que hay que ver, pues bien, las particularidades de Estados Unidos, pero pues échale un ojo al libro se llama así Object Lessons, acaba de salir, apenas lo estoy mirando. Y la otra cosa que hemos descubierto también en el seminario es que esto del kindergarten, o sea, originalmente Froebel sí lo planteaba, literalmente tenía que haber un jardín, o sea, en muchos lugares se adoptó como algo como metafórico, como un jardín de niños ahí como una plantita que andan libremente y florecen como las florecitas, pero literalmente el jardín era absolutamente central, ¿no? En la escuela de Froebel. Se refería al jardín literalmente para cultivar. Entonces, bueno, mírale por ahí. Lo de experiencia de Dewey. Lo de la experiencia no he mirado en esa dirección, Vale. pero hay que verlo. hay que verlo. Rosalía, perdón, yo ya me metí. Adriana, tú estás moderando. Gracias, Eugenia. Pues realmente felicitaciones, Eugenia, por el trabajo. Tú sabes, estoy muy interesada en el tema. Gracias a José por sus comentarios. Creo que es un tema muy complejo, ¿no? Creo que este tiempo que has dedicado a irlo construyendo, enriqueciendo, es por algo, porque es un tema muy complejo. Creo que se va vinculando con muchas cosas. No es solamente una metodología, no es solamente un concepto que hay que aclarar, definir, entender, sino creo que es algo mucho más profundo, ¿no? Que se va enraizando y va penetrando en todo lo que es el mundo escolar, ¿sí? Es esto, los maestros, las aulas, los libros de texto, los libros escolares, las pedagogías y las didácticas que se van a establecer. Entonces yo creo que de ahí viene la complejidad del tema, pero la riqueza del tema, ¿no? O sea, creo que vienen las dos cosas de la mano, es la complejidad y la riqueza. Y creo que
eso nos permite ver, tu trabajo nos permite ver cómo fue dándose justamente lo que tú dices, esta apropiación en diferentes países y latitudes, porque para México sí llegó, pero ¿de qué manera llega? ¿No? O sea, ¿cómo es esa entrada? ¿No? Y es a través, como pues, tú lo has visto, de estos libros, de estos pedagogos, de estas revistas, conferencias, etcétera, que se van presentando en este periodo y van haciendo que pues que esta metodología y esta conceptualización vayan llegando a diferentes países, ¿no? Yo no sé hasta dónde tú has visto que lo que se interesó en un principio era la construcción o la formación de pues yo no sé si de un ciudadano, se le podría decir, o de un escolar diferente, ¿no? Que están viendo ya en una formación que los mire hacia un cambio, o si este nuevo concepto con todo lo que trae está directamente vinculado a una transformación de los sistemas escolares y no solamente de una materia, sino de algo como mucho más complejo, porque pareciera, yo también creo que al principio veo con los libros de lecciones de cosas un enfoque muy científico, ¿no? Muy la química, la física, biología, las matemáticas, pero ya andamos encontrando otras cosas, ciertamente, ¿no? Entonces, no sé tú cómo has visto esto, bueno, no sé si es una reflexión o lo que se me viene a raíz de tu texto, ¿no? Pero bueno, creo que tiene esas dos cuestiones, es complejo y es profundo por lo mismo que está jalando diferentes líneas, ¿no? De la escuela. Sería todo. Pues es que, a ver, sí se está invocando esta manera de enseñar o estos principios nuevos de la enseñanza que van de las cosas a las palabras, como parte de, o sea, como la pedagogía moderna que tiene que ser la base de los sistemas escolares nacionales. Entonces, ahí Pestalozzi se vuelve como una palabra mágica que es eso, que es invocada, que es el padre fundador de la escuela moderna, a pesar de que Pestalozzi no hubiera fundado ninguna escuela moderna, o sea, sus escuelas eran para huérfanos y sus libros eran para las mamás, pero por distintas razones, y hay que leerse el libro de Daniel Treller, Pestalozzi y la educacionalización del mundo, por distintas razones se convierte en una referencia obligada. Entonces, sí hay una transformación de los sistemas escolares más o menos que apuntan hacia la homogeneidad al interior de las naciones y hacia una mayor rectoría por parte del Estado sobre otros agentes educativos que tradicionalmente habían provisto de educación primaria, estoy hablando casi solo de primaria. Pero si se trataba de construir un ciudadano o un escolar diferente, pues eso sí que varía en cada lugar, ¿no? Y ahí los debates sobre esta educación moderna en los distintos contextos, sí hay, no sé, creo que sí están, o sea, están menos, el discurso está menos centrado hasta donde yo alcanzo a ver en la formación de un ciudadano diferente que en la uniformidad administrativa de los sistemas escolares, ¿no? Que eso es lo que yo he visto como con mayor claridad y lo que sí se ve globalmente. Y creo que, bueno, ahí ya sobre el tipo de escolar o el tipo de ciudadano que se está formando, creo que eso había que verlo ya en los distintos escenarios o en los distintos contextos, ¿no? Pero yo siento que no está tan puesto el énfasis en el tipo de ciudadano que hay que formar. Es mi impresión. Gracias. Ok, gracias, Eugenia.
Bien, si alguien más quiere tomar la palabra, aún hay tiempo, tenemos 20 minutos. Doctora Ariadna, ¿usted quiere participar? Nada más, así como de pregunta de cartita a los Reyes Magos, a mí me gustaría mucho saber qué pasa en paralelo a esta historia del concepto de intuición, qué pasa con el concepto de objetividad, que es una cosa que está en el lenguaje científico y para el cual ya se ha hecho algunas historias, ¿no? Pienso en lo de Lorraine Daston y Peter Gallison. Y bueno, y en relación al concepto de enseñanza objetiva también, ¿no? Que evidentemente no son los mismos mundos, pero me interesan los solapamientos, pues. Y no tengo ninguna hipótesis ni nada, es puro... Tengo que releer a Lorraine Daston, ¿no? Y la historia de la objetividad en este periodo, porque cuando leí no estaba mirando para este lado. Ahora, el énfasis en lo, o sea, solo en México se llamaba enseñanza objetiva. Y fue Repsamen quien dijo, vamos a ponerle fin a esta discusión. Enseñanza intuitiva y enseñanza objetiva es lo mismo, dijo Repsamen en el Congreso. Porque, bueno, estaba, sí, en la perspectiva anglosajona, todo el énfasis está puesto en el objeto, ¿no? En el de object lessons, ¿no? Y el object teaching de México, object, enseñanza objetiva. No lo veo así en el resto de América Latina, ¿ya? Pero el vínculo, bueno, más allá con eso, el vínculo con la objetividad, pues tendría que pensarlo un poquito y hay que... A ver, según Laura Cházaro, lo que están haciendo a finales del siglo XIX, el énfasis está en el método, ¿no? Es muy importante toda la cuestión del método y en ciencias se estudia método y en la nacional preparatoria se enseña metodología y en la escuela es el método intuitivo y a los maestros se les enseña metodología. Entonces está muy como por ahí, pero discusiones más filosóficas sobre... Y sí, y en relación con la fotografía y hasta qué punto se puede... Sí, esta pregunta que me hiciste antes, ¿no? Y el escepticismo, hasta qué punto los sentidos realmente pueden captar la realidad, sí o no. ¿Sabes qué? Ese tipo de preguntas no me las he hecho todavía. Pero dan para pensarle mucho, ¿no? Porque pues claro, es todo lo de la objetividad versus intuición. Lo que pasa es que intuición en ese momento todavía significa relación con el objeto, ¿no? Lo que después será experiencia, creo yo. Pero no es todavía como el opuesto, la intuición no es el opuesto del aprendizaje empírico, ¿no? O sensorial, lo que sea, ¿no? Entonces, por eso no me he hecho esa pregunta, pero pues sí, vale la pena ponerse a leer cosas más amplias sobre la objetividad y las object lessons en ese periodo. Sinceramente no lo sé. Gracias. Bien, ¿alguna otra pregunta o comentario? No me están requiriendo. Parece que no hay. Doctora, ¿usted tiene algún comentario como para ya ir cerrando? Como para ir cerrando, pues nada más agradecerles mucho. Sé que la lectura no es fácil, que es un texto denso. Agradecerle mucho a José. Ustedes quizás no se den cuenta, pero a mí todo esto me ha servido muchísimo. Y bueno, espero que de aquí salga otro trabajo. Pero aprovechando el cierre, yo creo que la lectura no es pesada. Que ahí estás equivocada. Yo sentí que fluía muy bien. No es, excepto la parte que está en alemán, ¿no? Pero el texto yo no creo que sea pesado. Ahí, y es la segunda vez que lo dices, por eso te freno y... ok, es que me lo dijo Berta, nomás cuando entramos Berta me dijo, me resultó muy denso el texto. Bueno, perdón que a lo mejor por la cantidad de
por la cantidad de ideas y cosas que se manejan que son como muy No, porque apenas especializadas. me estoy aproximando al campo. Sí, no te preocupes. Gracias, no, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y todas. Viene el comercial de la próxima sesión, Ariadna. Sí, próxima sesión será el martes 21 de junio, también a las 4 p.m. Tenemos de invitado a un profesor del CIDE en Aguascalientes, Andrew Paxman, con un trabajo sobre la educación protestante entre pueblos indígenas en México, muy específicamente sobre el impacto del Instituto Lingüístico de Verano entre 1935 y 1970. Es un trabajo empírico que hace una síntesis muy buena de cuestiones de alfabetización de dicho instituto, ¿no? Lo estaré comentando yo y estará moderando Gerardo García, estudiante de doctorado del DIE. Y después de eso tendremos un receso vacacional veraniego y recomenzaremos en septiembre ya con todos los textos que fueron seleccionados tras nuestra convocatoria de este año. Y pues los esperamos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Adriana, por moderar, Eugenia, por presentar y de nuevo, José, por participar con sus comentarios. Gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.